¿Qué tal, iglesia? Buenos días. Como tú sabes, en los últimos días se ha intensificado la situación del COVID en nuestra región y los casos de contagios pues se están acercando cada vez más a nuestra comunidad. Por lo tanto, hemos decidido retomar nuestras actividades en línea y cerrar por tiempo indefinido hasta que la condición lo vuelva a permitir la iglesia. Entonces te pedimos que te mantengas en contacto a través de los grupos de casa que tenemos en WhatsApp. Si tú no perteneces a ningún grupo o no sabes de qué estamos hablando, por favor déjanos un comentario en este video de YouTube y con mucho gusto nuestros líderes se pondrán en contacto contigo para que te podamos agregar y estés al tanto de todos nuestros anuncios. Mientras tanto, pues sigamos recordando que Dios sigue con nosotros y disfrutemos de estas alabanzas para recordar que hasta aquí nos ha ayudado Dios, y terminando las alabanzas tendremos la participación de un invitado muy especial. Que Dios te bendiga. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. En este mundo todo es vanidad, es efímero y se pasará. Mas si aceptas a Cristo Jesús, vida eterna tu alma dará. Él te ama a ti, Él me ama a mí. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su amor, si creyeres en Él y confiares también. Su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y su amor llevarás a la humanidad. La, 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 es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él
encontré la felicidad. La, 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 la. Solo en Él encontré la felicidad. Solo en Cristo Jesús, solo en mi Salvador, solo en mi Redentor encontré esa paz que busqué. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo Jesús. Separará del amor de Cristo, quien nos alejará del amor de nuestro Dios. Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios. Por Cristo somos más que vencedores. Por Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte nos podrán separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Separará del amor de Cristo, quien nos alejará del amor de nuestro Dios. Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios. En
Cristo somos más que vencedores. Por Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte nos podrán separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Por Cristo somos más que vencedores. Por Cristo somos más que ganadores. Gracias, Dios, porque en ti vencemos, Padre. En ti tenemos toda la victoria que necesitamos en nuestra vida, Dios. Gracias, Señor. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde embargando mi ser. Es una calma infinita que solo los amados de Dios comprenden. Mi paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre todo mi ser en sus ondas de amor celestial.
Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me rodéame en todo tiempo. Sé que me amas, sé que me ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres, mi protección, tú me sostienes, sé que me me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Aún en tormenta o tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte
nada me separará. Asombroso amor nunca me dejará. Me aferro a ti con toda mi pasión. Si alguna vez me aparto, Dios, tu asombroso amor nunca me dejará. Asombroso amor que ahora habita en mí. ¿O quién soy yo que pueda conocer tu tierna voz diciéndome que tu amor nunca me dejará? Descansaré en tus brazos, mi pastor, en tu gracia y tu poder y tu fiel corazón. Me llevarás en tus alas sin caer, sosteniéndome hasta ver tus ojos, oh Señor. Asombroso amor que canta de la cruz, dulce canción para el pecador. Tu Hijo Jesús, mi Redentor, su gran amor nunca me dejará. Descansaré en tus brazos, mi pastor, en tu gracia y tu poder y tu fiel corazón. Me llevarás en tus alas sin caer, sosteniéndome hasta ver tus ojos, oh Señor. Asombroso amor que no puedo entender, fluye de ti, me llena de favor. No entenderé que sin merecer tu gran amor nunca me dejará. Hola queridos hermanos de Tijuana, es un gran gusto, un gran gozo y un gran privilegio dirigirme hacia ustedes en este día con la palabra de Dios. Espero que todos se encuentren gozando de su gracia y de su misericordia. Y pues vamos a orar y vamos a comenzar con el mensaje de hoy. Dios, gracias Padre por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias porque has enviado a tu Hijo Jesús a sufrir la muerte que nosotros teníamos que haber sufrido, por tomar el castigo de tu ira sobre sí mismo en nuestro lugar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios, por el perdón de nuestros pecados. Padre, sea honra y gloria a tu nombre en este día. Señor, Padre, te ruego que tú seas con nosotros en este día, en este servicio, Padre. Señor, te ruego, Señor, que tú
me permita servirles a mis hermanos de una manera que te glorifique, Padre. Y quiero principalmente, por sobre todas las cosas, glorificar tu nombre con este mensaje y que sea de beneficio, Dios, para todos nosotros. Prepara nuestros corazones, Dios, para recibir tu palabra, Padre, y quita de mi boca, de mi mente, cualquier estorbo, cualquier obstáculo humano que no te glorifique, Padre. Gracias, Dios, sea honra y gloria a tu nombre, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, como les dije, es un gran gozo, un gran privilegio poder hablar con ustedes acerca de la palabra de Dios. Y bueno, últimamente hemos tenido un tiempo difícil como iglesia, no solamente ustedes allá donde están o nosotros acá donde estamos, que por cierto me gustaría mucho verlos visitar en algún momento acá en nuestra iglesia. Se llama NBC Latino, que es parte de McLean Bible Church, aquí cerca en el estado de Virginia. Y bueno, a lo que voy con esto, hermanos, es que nuestra iglesia está sufriendo restricciones, ¿no? Ustedes lo están experimentando hoy mismo. De hecho, me dio mucho gusto, me gocé en ver que Comunidad Cristiana Otay está haciendo el esfuerzo de reunirse, de congregarse, como es el modelo bíblico, ¿no? Porque al final de cuentas lo que estamos tratando de hacer como iglesia es obedecer al Señor, obedecer a sus mandatos, ¿no? De congregarnos. Así es como fue diseñada la iglesia. Y en este tiempo de pandemia estamos sufriendo restricciones en nuestra manera de congregarnos, ¿no? Y pues ahora con esta pandemia estamos sufriendo este tipo de obstáculos para podernos reunir. Anteriormente era muy fácil, ¿no? Y yo creo que en fe vamos a regresar a esa libertad que siempre hemos tenido de reunirnos, de congregarnos, ¿no? Pero vamos pensando un poquito en eso y ahorita les voy a decir de qué se trata todo este mensaje, pero quiero dejarles esto como tipo de introducción. Es muy interesante ver que por años, por toda mi vida yo, ¿no? Me he podido congregar sin ningún problema en lo absoluto, con total libertad. Pero en este año han surgido restricciones por causa de esta pandemia que no nos permiten congregarnos con la misma libertad. Se ha reducido, realmente, verdaderamente se ha reducido nuestra libertad para congregarnos, ¿no? Y tómenlo ustedes como quieran, pero esa es la realidad, ¿no? Estamos sufriendo un tipo de restricción a nuestras vidas como hijos de Dios, como cristianos, al poder ejercitar nuestra fe, ¿no? No estamos sufriendo una tribulación o una persecución como lo sucedía con la iglesia primitiva. No estamos siendo perseguidos nuestras vidas no están en riesgo ahorita por nuestra fe o por declarar que somos cristianos, por declarar que somos hijos de Jesús, por declarar que Jesús es Rey y Señor. Hasta ahorita no tenemos esa restricción, no ha llegado a ese nivel ningún tipo de persecución ni nada de eso. Pero sí estamos teniendo una pequeña probada de una, digamos, persecución muy ligera al no podernos reunir, ¿no? ¿Por qué? Por quieras o gustes, por lo que tú quieras y gustes, ¿no? A lo mejor puedes decir, no, pues no es persecución porque es la pandemia y son cuidados de salud y demás. Bueno, tal vez sí podemos decirlo eso en México, ¿no? Tal vez sí sea el caso. Pero acá en Estados Unidos, hermanos, déjenme decirles, y no me voy a meter mucho al tema, pero se está usando como pretexto el COVID realmente para restringir las congregaciones. Es muy claro ver cómo ciertos gobiernos en ciertos estados dicen no pueden abrir las iglesias, no pueden reunirse, pero los bares y los casinos y otro tipo de lugares sí pueden abrir. Entonces es claro
que hay un tipo de persecución a la iglesia, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo perseveramos? ¿Cómo perseveramos en la fe? Porque de eso se trata. Sí, hay que orar definitivamente. Yo les pido que oren por nuestra iglesia, por favor, en NBC Latino. Nosotros continuaremos orando por ustedes también. Pero lo que voy con esto es, ¿cómo perseveramos en la fe? En medio de la dificultad. Porque ahora estamos empezando a experimentar un tipo de dificultad para poder ejercer nuestra fe, hermanos. Es la realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos toca hacer a nosotros como hijos de Dios? Si estamos realmente confiando en que Jesucristo es nuestro Señor, si realmente declaramos que Jesús es nuestro Señor y lo vamos a vivir con nuestras vidas, con nuestras acciones, ¿qué nos toca hacer ahorita en este tiempo que estamos experimentando cierto tipo de dificultad para reunirnos, ¿no? Bueno, vamos a leer un pasaje y luego vamos a orar. Bueno, ya oramos. Mejor vamos a pasar a leer el pasaje y luego les digo cuál es el título de la predicación. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera epístola de Pedro, capítulo 5 dice: Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen al rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él les exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alertas. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que les llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo les perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, es un pasaje pues que nos reta realmente, ¿no? a perseverar en la fe. Pero nos está diciendo, más que decirnos directamente cómo perseverar en la fe, nos está dando las bases de cómo hacerlo. La carta de la primera epístola de Pedro es a una iglesia que está siendo perseguida. No, la iglesia primitiva estaba siendo perseguida. Si tú lees el libro de Hechos, ves cómo los apóstoles estaban siendo perseguidos constantemente. Si tú lees las epístolas de Pablo, vas a ver que Pablo a veces, la mayoría del tiempo, estaba siendo perseguido, estaba en la cárcel. Pasaban un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque había una oposición tremenda en contra de la iglesia, ¿no? Ahora nosotros actualmente, gozamos de una libertad, ¿no? Gozamos de nuestra libertad, le llama la ley libertad de religión. Y podemos libremente ahorita salir a la esquina si quieres y predicar el evangelio. A lo mejor hay gente que no le gusta y te dice cosas, pero lo puedes hacer. Puedes ir a repartir folletos, puedes ir a decirle, a hablarle a un grupo de estudiantes, si tú quieres, sobre Jesucristo, ¿no? Y no hay ninguna ley que te lo pueda
prohibir hasta ahorita. Sin embargo, estamos pasando por un tiempo de restricción, ¿no? Y en este tiempo, en esta parte del mundo, tenemos esa libertad, pero en aquel tiempo no existía esa libertad. Y ellos estaban siendo perseguidos literalmente. Querían aplastar a la iglesia, querían matar a los cristianos, ¿no? El gobierno. Entonces, ese tipo de persecución estaban sufriendo ellos. Y por eso es que Pedro habla sobre el sufrimiento, ¿no? Hacia el final de este pasaje. Habla de sufrimiento. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el tema es cómo perseverar en la fe, ¿no? Tenemos 4 puntos principales en este pasaje de qué tenemos que hacer, pasos prácticos de cómo perseverar en nuestra fe. Primero, sirvamos con una motivación sana y correcta. Si tú estás sirviendo al cuerpo de Cristo, si tú tienes algún cargo, hazlo. Asegúrate de que tu motivación sea una motivación pura, sea una motivación correcta, sana. Específicamente, los primeros 4 versículos están hablándoles a los pastores, a los ancianos, a los que están encargados, responsables de la iglesia, ¿no? Les dice, les exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Se dirige el capítulo al principio a los responsables del rebaño, a los pastores y a los ancianos, como decíamos hace un momento. Pero antes de dar el mandato, Pedro habla sobre la autoridad que tiene como apóstol. Si Dios le dio una autoridad especial como apóstol a los apóstoles, Dios les dio una autoridad especial sobre la iglesia, y Pedro la tenía. Pablo también la tenía, Juan la tenía. O sea, ellos tenían esa autoridad especial sobre la iglesia que Dios había puesto sobre ellos, ¿no? Pues bueno, un apóstol es alguien que fue testigo de los padecimientos de Cristo y de su resurrección. Ese es un requisito de ser apóstol, es haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Entonces, eso es algo que podemos a lo mejor tomar en cuenta, este punto sobre la autoridad apostólica de Pedro, para parar oreja más y decir, ¿quién me está hablando? Bueno, estas son palabras, es palabra de Dios, pero está inspirando a un apóstol a hablarnos algo muy importante. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Bueno, dice, teniendo en cuenta los padecimientos de Cristo, cumplan con la encomienda que Dios les ha dado. O sea, en otras palabras, nos está diciendo a los pastores, a los maestros, a los ancianos, tengan en cuenta los padecimientos de Cristo y pensando en ellos, asegúrense de hacer su trabajo bien hecho para pastorear a la iglesia, ¿no? Y cuando lo estén haciendo, tengan la motivación correcta. No lo hagan por una motivación pecaminosa. Háganlo con una motivación que glorifique a Dios, que tu corazón, al estar ejerciendo ese trabajo, que tu corazón glorifique a Dios, que sea adoración y alabanza a Dios y que no sea una motivación egoísta o pecaminosa. Y son 3 cosas las que menciona el apóstol. Dice, para empezar, dice, no lo hagan por compromiso, no lo hagan dice aquí, por obligación, dice la versión de las Américas. No lo hagan por obligación, sino háganlo voluntariamente. O sea, no lo hagan porque a lo mejor quieren quedar bien con alguien, porque a lo mejor es un compromiso que tú sientes forzado. No lo hagas por eso, hazlo voluntariamente, porque tú deseas hacerlo, ¿no? Ese es un punto, porque a veces sentimos un compromiso, pero a veces los compromisos vienen por ciertos intereses que pudiéramos tener, ¿no? No sé qué tipo de intereses, pero puede haber cierto interés, porque muchas veces los compromisos se dan porque hay ciertos intereses. Entonces, no debemos de hacerlo por esa razón.
sino hacerlo de manera alegre, de manera espontánea. Hay que hacerlo por amor, ¿ok? Es el primer punto. El segundo punto es bien claro, y esto es una tentación y es algo que hemos visto desafortunadamente mucho en la iglesia evangélica, por avaricia de dinero. Hermanos, eso es algo totalmente, ¿qué le podemos decir? Reprensible. Es algo totalmente reprensible el servir al rebaño por avaricia de dinero. No, si tú has tenido alguna cosa así o has experimentado alguna cosa así con alguien más, pídele al Señor que esté en tu corazón. Es algo que es muy triste. Es muy triste querer servir al rebaño o servir, entre comillas, al rebaño por interés de dinero. Entonces, es otro punto que es muy importante tener en cuenta. Y bueno, hay maneras de evitar eso, maneras prácticas de evitar eso, pero ese es otro punto, ¿no? Y también dice, el tercer punto es no por el deseo de poder o control sobre otros. Es otra cosa muy importante. No querer controlar a los demás, no querer tener poder sobre otras personas, no querer sentirse que tenemos autoridad para decirles a los demás qué es lo que tienen que hacer. No debemos tener ningún interés ni de poder, ni de dinero, ni ningún tipo de compromiso que nos haga sentir obligados a servir al Señor. Tenemos que hacerlo de manera libre de compromiso, libre de avaricia y libre de deseo de poder. Esos son los 3 puntos. Y se los dirige a los pastores, a los ancianos, pero también todos los que estemos sirviendo, de cualquier manera en la iglesia. Debemos de hacerlo con esos 3 mismos puntos, ¿sí? Hagámoslo de corazón realmente, ¿no? Entonces, eso es los requisitos para cómo debemos de servir al Señor. Entonces, el primer punto es sirvamos con una motivación sana y correcta. ¿Cómo perseveramos en la fe? Asegúrense todos los siervos que lo estén haciendo con una motivación sana y con una motivación correcta. ¿Ok? Entonces, ese es el primer punto. Dios ha prometido otorgar una corona de gloria eterna a aquellos siervos que cumplan con su deber teniendo las motivaciones correctas. Entonces, es la sobreabundante gracia de Dios prometiéndonos, si servimos de una manera correcta, con una motivación correcta y no buscando nuestros propios intereses, tengo una corona reservada para ti. ¿Ok? Y fíjense bien que nos está diciendo cómo servir, pero también nos está diciendo que debemos de ver hacia la eternidad, con nuestra mirada puesta en la eternidad. Y ese es el punto del versículo 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona inmarcesible de gloria. Entonces el punto aquí de Pedro sobre la corona incorruptible es que estemos con una mirada hacia lo eterno, como el Señor dice, ¿no? El Señor Jesús nos dice, no pongan la mirada en las cosas de la tierra, en las cosas terrenales, pongan la mirada en las cosas de arriba, ¿no? Entonces, ese es el punto, yo creo, de recordar que estamos haciendo las cosas con la motivación correcta, mirando hacia lo eterno, ¿no? Entonces, el primer punto de cómo perseverar en la fe es sirvamos con una motivación sana y correcta. Y pues implícito, sirvamos, ¿no? Como les decía hace un momento, va dirigido hacia los pastores, hacia los ancianos, pero realmente este tipo de requisito no es excepción para ningún siervo. Cualquier siervo tiene que servir con estos puntos que acabamos de mencionar, ¿no? Sin compromiso, sin avaricia y sin deseo de poder sobre otras personas. Ok, después de ahí procede el pasaje a hablar sobre la humildad. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores y todos, o sea, no solamente los jóvenes, sino todos, dice, revístanse de humildad
en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces es muy importante la humildad. El segundo punto es: seamos revestidos o revistámonos de humildad. La virtud central necesaria para servir a la iglesia y para ser un miembro bíblicamente efectivo, una virtud central, fundamental, es la humildad, hermanos. ¿Qué dice 1 Corintios 4:7 acerca de la humildad? Es uno de mis versículos que para mí más claramente definen la humildad. Dice: porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubiera recibido? En otras palabras, ¿qué significa esto? Pues la humildad significa darnos cuenta realmente de lo que somos. Lo que tenemos lo hemos recibido. No tenemos ningún crédito. No podemos tomarnos ningún crédito por las cosas que tengamos, las cosas buenas que podamos tener. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Yo no he forjado las cosas buenas que tengo, las habilidades, talentos, dones, incluso cualquier virtud de carácter que pueda yo decir que tengo, o que alguien más haya dicho que yo tengo, o que tú tengas, o que cualquier otro tenga. No podemos tomar crédito de eso, porque todo eso es gracia de Dios derramada en nuestras vidas. Nosotros no somos capaces de generar nada bueno. Todo lo bueno en nuestras vidas es generado por la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Entonces, realmente no tenemos nada de qué jactarnos. La arrogancia es un engaño. Todos tenemos un grado X de arrogancia, ¿no? Sentimos que merecemos algo, que deberíamos de ser tratados de cierta manera, o mínimo pensamos que no merecemos un maltrato. Pero realmente, hermanos, no nos hemos ganado nada. O sea, un ser humano no se ha ganado nada, no hemos hecho nada para recibir nada bueno. O sea, realmente todo lo que tengamos, la capacidad que tenemos de hacer algo digno, ¿sí? La capacidad que podamos tener para hacer cosas buenas, viene de Dios. Entonces, no tenemos nada de qué jactarnos. Entonces, revistámonos de la realidad. Sí, revistámonos de la realidad de que no tenemos nada bueno en nosotros que no venga de Dios. Entonces, seamos humildes unos con otros. Con esta base, tratémonos unos a otros. ¿Sí? La humildad verdadera llega cuando Dios nos confronta con nuestro verdadero ser. O sea, de veras, hermanos, Dios a mí me ha humillado, y no lo estoy diciendo de manera negativa, lo estoy diciendo de manera positiva. Dios me ha humillado cuando me muestra quién soy realmente, cuando me muestra mi pecado, me humilla realmente. Y cuando me muestra su gracia y su misericordia y su amor a mi vida, me humilla todavía más cuando yo sé cuando me muestra y me permite ver de manera clara lo que el Señor Jesús ha hecho por mí en la cruz del Calvario. Eso me humilla hasta lo más bajo. ¿Por qué? Porque yo soy un ser que desesperadamente necesita un Salvador, y he sido salvado por alguien que no tenía ningún negocio buscándome a mí. Entonces, por un ser supremo, ¿no? El creador del universo, el Rey de Reyes, el Santo, Santo, Santo. Él nos buscó y nos sacó de donde estábamos. Y en el proceso nos muestra lo que realmente somos. Realmente el Evangelio, hermanos, no tiene efecto en nuestras vidas hasta que el Espíritu Santo nos muestra nuestra necesidad profunda del Evangelio. No es por casualidad que Pedro nos está diciendo que seamos humildes. Porque Pedro mismo, si ustedes se acuerdan, negó 3 veces al Señor cuando había sido arrestado, cuando estaba en la cruz. Lo negó 3 veces. Yo no tengo nada que ver con él. Y echó una bola de groserías para que no creyeran que Pedro anduvo con Jesús. Lo negó. Y dice la palabra que después de haber cruzado miradas con Jesús, lloró amargamente.
Entonces Pedro sabe perfectamente bien lo que es sentirse humillado por el amor de Dios. Por el amor de Jesucristo. Cómo Jesús lo amó estando en la cruz. Lo amó. Pedro sabe perfectamente bien de lo que está hablando al decir, revístanse de humildad. Cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, hermanos, es porque cuando nos arrepentimos del pecado, cuando el Espíritu Santo viene y trae un arrepentimiento a nuestros corazones del pecado, ¿por qué es? Es porque nos lo muestra. Nos muestra cuán ofensivo es el pecado al Señor. Y si eso no nos hace más humildes, yo no sé qué nos puede hacer más humildes. No hay otra cosa. No hay una medicina en contra de la arrogancia más efectiva que cuando el Espíritu Santo nos muestra cómo le ofendemos con nuestro pecado. Entonces, revístanse de humildad, dice. Todos tenemos un grado de arrogancia X, sí, todos lo tenemos. ¿Por qué? Pues porque Dios no me ha mostrado a mí todo mi pecado como es. Me ha mostrado bastante y es bastante feo. Pero yo sé que hay otras partes que no me ha mostrado porque no estoy listo para aguantarlo. Y eso me va a hacer crecer algún día un poco más, ¿no? Y también es algo que el Señor tiene como proceso para nuestras vidas, el irnos mostrando cada vez más quién somos para que crezcamos en humildad y crezcamos en agradecimiento al Señor también, ¿no? Entonces la humildad verdadera llega cuando Dios nos confronta con nuestro verdadero ser. Al compararnos con el único estándar aceptable delante de la presencia del Altísimo, ¿no? El único estándar aceptable es la justicia perfecta. ¿Y quién de nosotros la cumple? Nadie. Entonces, como resultado, por lo tanto, tenemos que ser humildes porque realmente sabemos lo que realmente somos y sabemos que no tenemos la capacidad de cumplir la justicia, el estándar de justicia, ni cerca de la perfección de estándar de justicia que se requiere por el Altísimo. Ok. Pero pues gracias a Él por su misericordia y por su gracia, ¿no? Muy bien, entonces revistámonos de humildad. Nuestro trato hacia los demás entonces debe de ser basado en una humildad genuina. Pidámosle a Dios que grabe con cincel en nuestro corazón la humildad de Cristo. 2 puntos aquí en este versículo 5, sencillos, es... vamos a regresar aquí a Pedro, capítulo 5, dice, asimismo ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores. ¿Qué se requiere para que los jóvenes estén sujetos a los mayores? Pues se requiere humildad, ¿no? Jóvenes, se requiere humildad. Cuando uno es joven, yo ya no soy tan joven, pero cuando uno es joven tiene un montón de energía, un montón de fuerza y cree que puede comerse el mundo a mordidas. Yo no fui excepción, yo también pensaba eso en algún momento, pero para poder someterme a la autoridad de los mayores, pues yo necesitaba humildad, ¿no? Entonces, igual les decimos a los jóvenes de hoy, sean humildes, sujétense a los mayores porque pues tienen más experiencia, más conocimiento y tienen más tiempo sobre esta tierra y Dios los puede usar para ser de bendición para ustedes. Y bueno, dice también, todos revístanse humildad en vuestro trato mutuo. ¿Cómo nos tratamos unos a otros? Con humildad, con amor. ¿Por qué? Pues porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, si queremos que Dios nos dé gracia, hay que ser humildes unos con otros, ¿no? Ok. Segundo punto es, revistámonos de humildad. Vamos al tercero. Dice, sometámonos al dominio soberano de Dios. Y aquí es donde se pone muy interesante esto. Bueno, todo es interesante, pero en este caso nos habla un poco acerca de la mentalidad que debemos de tener a través del tiempo de prueba, porque realmente perseverar en la fe, pues es algo que debe ser constante, ¿no?
Pero a veces hay a lo mejor temporadas en nuestras vidas en las que no pasamos por gran dificultad, ¿no? Y pues a lo mejor podemos decir que es fácil perseverar en la fe durante ese tiempo. Pero, o tal vez no tanto, tal vez somos retados de otras maneras, ¿no? Pero cuando viene la dificultad a la iglesia en conjunto, y viene a lo mejor cierto sufrimiento a nuestras vidas, ahí es donde a veces podemos llegar a dudar, ¿no? De cómo perseverar en la fe, o podemos llegar a dudar de nuestra capacidad de perseverar en la fe cuando pasamos por sufrimiento, porque a veces no lo entendemos y decimos, Dios, ¿por qué estás permitiendo este sufrimiento en mi vida? Vamos a leer el versículo 6, dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él les exalte a su debido tiempo. Y luego, otra vez voy a leer el 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él les exalte a su debido tiempo. Está otra vez aludiendo a la humildad, pero ahora es la humildad delante de Dios. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él les exalte a su debido tiempo. Dios le va a exaltar, no el hombre. ¿Okay? Es bien importante. Muchas veces nosotros buscamos que el hombre nos exalte o nos diga cosas, ¿no? Nos gusta recibir, que nos echen flores, recibir cumplidos de otras personas, ¿no? Se siente suave. Pero esa gloria humana es muy transitoria, se acaba bien rápido. Les voy a preguntar, ¿no? A menos de que sea súper fan de los deportes, dime el nombre de alguno de los futbolistas que ganaron la medalla de oro mexicanos hace como 2 Olimpiadas. ¿Alguno de ustedes sabe el nombre de alguno de ellos? Yo creo que a lo mejor los más fans del fútbol sí van a saber, pero yo no sé ningún nombre de ellos. Nomás me acuerdo que traían camisetas verdes, es lo único que me acuerdo, y que ganaron primer lugar a nivel mundial y que México fue reconocido por eso. Pero hasta ahí, la gloria del hombre es transitoria. Sin embargo, cuando el Señor nos exalta, eso es algo que dura por la eternidad. Que Él les exalte a su debido tiempo, dice. Pues humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él les exalte a su debido tiempo. Y dice el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Cómo aplicamos esta verdad en nuestras vidas? Nadie puede resistirse a los planes y designios del Todopoderoso. Nadie lo puede hacer. Él va a hacer lo que va a hacer, lo que Él ya designó que va a hacer, y nadie lo puede detener. Entonces, uno de los primeros puntos es reconocer que esto puede marcar la diferencia entre el gozo y la misericordia bajo la prueba. O sea, vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por sufrimiento, tal vez algunos de nosotros ahorita más que otros, pero como les decía al principio, la iglesia en general estamos pasando por ciertas restricciones, estamos pasando por cierta prueba, y el reconocer que nada va a cambiar los planes de Dios, independientemente del COVID, independientemente de que quien finalmente AMLO termine felicitando por ganar las elecciones de Estados Unidos, o yo no sé qué otra cosa, independientemente de eso, Dios va a cumplir sus planes. Independientemente de todo lo que pase, Jesús va a seguir siendo Rey y Señor sobre todo. Entonces, reconocer esto puede marcar la diferencia entre el nosotros tener gozo o tener miseria bajo la prueba. La manera de aplicar esta verdad en nuestras vidas es reconociendo que independientemente de nuestra situación actual, Dios sigue siendo bueno, justo y amoroso hacia sus hijos, ¿no? Entonces, recordemos esto, hermanos. No sé, hemos desafortunadamente sufrido pérdidas de personas por COVID y por otras cosas en este año. Recientemente, el hermano de uno de nuestros amigos aquí en la iglesia de NBC Latino, su hermano que vive en Bolivia, joven, dejó una esposa y a 3 hijos por COVID. Es triste. Y a sus padres también. Entonces, es triste saber estas cosas. Pero nosotros
que estamos vivos y que continuamos aquí en la tierra, para nosotros es necesario reconocer que Dios sigue siendo bueno, justo y amoroso hacia sus hijos. Seguramente este hombre se fue con el Señor y está gozando de la presencia de Dios. Igual todos los miembros de nuestras iglesias que se han ido con el Señor estarán con Él y gozando de su presencia, pero nosotros nos quedamos aquí tristes y además a lo mejor con cierto temor, cierta preocupación, cierta ansiedad. Echa tus ansiedades sobre el Señor, depositas tus ansiedades sobre el Señor. Todas nuestras ansiedades deben ser depositadas en Jesús y no cargarlas nosotros. Él nos ha hecho libres de la ansiedad. Reemplacemos la ansiedad por confianza y fe en su infinita sabiduría, gracia y amor. Si no experimentamos descanso en esta vida, seguramente lo tendremos en la eternidad, ¿sí? O sea, no sabemos qué va a pasar más adelante. En fe podemos decir que las cosas van a regresar a como estaban antes, pero independientemente si regresan o no regresan a como estaban antes, cuando podíamos ir sin ningún problema a la iglesia, juntarnos y no tener que usar máscaras ni tener una distancia, un distanciamiento, como le dicen, sana distancia, ni nada de eso, cuando no existía nada de esas restricciones, podemos regresar. Dios puede hacer que regresemos a ese tiempo. Sí, el Señor puede regresar, hacer que todo regrese a como era antes, pero también independientemente si sucede o no sucede, tenemos que perseverar en la fe y poner nuestras ansiedades en Jesús, descansar en Jesús, ¿no? Y eso lo hacemos confiando en su infinita sabiduría, en su gracia y en su amor. Ok, entonces, ¿qué sigue después, inmediatamente después del 7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alertas. Sean de espíritu sobrio, estén alertas, dice. ¿Por qué dice esto? Bueno, el siguiente punto, el tercer punto es: sométense al dominio soberano de Dios. Sometámonos al dominio soberano de Dios, confiando en que Él es justo, que Él es bueno y que independientemente de nuestra situación, Él es glorificado principalmente y podemos echar todas nuestras ansiedades en Él. Pero, ¿qué dice después el 8? Sean de espíritu sobrio y estén alertas. Resistamos al adversario. Cuarto punto es resistir al adversario. Después de que Dios tome nuestras ansiedades, ¿qué sigue? ¿Qué queda? Hay una lucha de la cual somos parte. Y el ser pasivos en nuestra lucha, hermanos, el no hacer las cosas que nos toca hacer, puede tener serias consecuencias. Entonces, además de dejar toda la ansiedad sobre el Señor, es necesario estar sobrios y alertas. En otras palabras, que nunca haya nada obstruyendo nuestra percepción y siempre estar listos para entrar en batalla. O sea, el descansar en Cristo, el poner nuestras ansiedades sobre Él, no significa que podemos dormirnos en nuestros laureles. Deja la ansiedad, déjala. No sigas con el estrés. Deposita todas esas cargas en el Señor, en Jesús. Él las puede cargar mucho mejor que tú. Tú no tienes la capacidad que Él tiene para cargarlas. Entonces, entrégaselas al Señor. Pero no dejes de estar alerta. No significa que porque tú le echas tus cargas al Señor, tú puedes descuidarte. Eso no significa. Lo que nos quiere decir Pedro en esto es: deja tus ansiedades, sé libre de ansiedad, no tengas temor, pero un guerrero debe de estar alerta siempre. Sean de espíritu sobrio, no dejes que nada obstruya tu entendimiento. Que tu entendimiento siempre esté al 100%, filoso, listo. Dice Romanos 12:2: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestra mente o de vuestro entendimiento.
Sí, entonces tenemos que tener nuestro entendimiento, nuestra mente sobrios, listos todo el tiempo, sin permitir que nada nos obstruya nuestro entendimiento, ¿no? Estar sobrios, estar alertas. Y estemos conscientes, hermanos, de que Satanás tiene poder y es implacable. Nos quiere mantener. ¿Cómo nos ataca a la iglesia, Satanás? ¿Cómo nos ataca? Hay diferentes maneras. Una de las maneras más efectivas es que nos quiere mantener pasivos. O sea, nos quiere mantener sin servir. Nos quiere mantener sin disfrutar de nuestra relación con Dios. Satanás quiere destruir a la iglesia y quiere evitar que la iglesia cumpla su función. ¿Sí? O sea, ¿cómo es que Satanás puede hacer y deshacer como él quiera? Pues manteniendo la iglesia dormida, pasiva por allá, no te preocupes tú de nada. En lugar de estar alertas y estar sobrios, nos quiere mantener a lo mejor como adormilados o en algún tipo de letargo espiritual, ¿no? A lo mejor nos estamos tomando demasiado tiempo en entretenimiento, no sé, viendo Netflix o yo no sé qué otra cosa pudiéramos estar haciendo, en lugar de estar leyendo la palabra, orando, buscando al Señor y orando por nuestros hermanos, orando por la iglesia, orando por el gobierno, orando por las necesidades que tenemos, ¿no? Como iglesia. Y me da gusto saber que lo están haciendo. Al menos un grupo en Comunidad Cristiana Otay están orando todas las noches, ¿no? Entonces es eso, estar alertas, estar activos, estar sobrios, no permitir, no dormirnos en nuestros laureles y luego permitir que venga Satanás, porque ¿qué dice el versículo 8? Dice, ser espíritu sobrio, estar alerta, dice, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Entonces es un enemigo implacable, es un enemigo que no tiene misericordia, es un enemigo que solo nos quiere destruir, dice la palabra, que viene a robar, matar y a destruir. Entonces eso es el enemigo contra el que estamos luchando y debemos de estar listos y sobrios, ¿no? Y alertas. La manera de mantenernos firmes en contra del enemigo es estando firmes en la fe. Esto consiste en conocer la sana doctrina y obedecer la verdad de Dios. Entonces, el cuarto punto es resistir al adversario. Ok, hay un quinto punto aquí. Hay que sufrir sin olvidar la meta. Hay que sufrir sin olvidar la meta. El apóstol nos habla sobre una perspectiva eterna en los versículos 10 y 11. ¿Qué dice? Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que les llamó a su gloria eterna en Cristo. Voy a empezar a leerlo otra vez porque es hermoso lo que dice. ¿Sí? Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que les llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo les perfeccionará, afirmará y fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el Señor nos va a establecer, hermanos, el Señor nos va a fortalecer, el Señor nos va a perfeccionar, el Señor nos va a afirmar. ¿Hay sufrimiento? Hoy en día sí hay sufrimiento. ¿Hubo sufrimiento en la iglesia primitiva? Sí hubo un sufrimiento tremendo. ¿Estamos batallando? Algunos de nosotros sí estamos batallando con nosotros. ¿Estamos bien algunos de nosotros sin batallar? Tal vez sí, algunos de nosotros estamos sin batallar. ¿Batallaremos en el futuro? ¿Vamos a sufrir en el futuro? Sí, vamos a sufrir en el futuro. Sí va a suceder. ¿Por qué? Porque esa es la vida en la tierra y la vida del cristiano es sufrimiento. Pero curiosamente dice aquí, ¿no? Vamos a leer por qué dice después de que hayan sufrido, ¿qué dice? Que hayan sufrido un poco de tiempo. Un poco de tiempo. A ver, pero si una persona vive más o menos, tal vez en promedio entre 75 y 85, 90 años más o menos, eso no es poco tiempo, son como 8 o 9 décadas. ¿Cómo es que me dices que es un poco de tiempo, sufrir un poco de tiempo? O los apóstoles que sufrieron por décadas,
¿no? ¿Cómo es que eso es un poco de tiempo? ¿Cómo Pedro, habiendo sido perseguido y habiendo sufrido tanto por el Evangelio, cómo es que él puede decir después de que hayan sufrido un poco de tiempo? Bueno, porque comparado con la eternidad, es muy poco tiempo el tiempo que vivimos aquí en la tierra. Entonces, hermanos, nos está animando, pues, ¿no? Nos está animando Pedro, nos está diciendo, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, el Dios que les llamó a su gloria eterna en Cristo, o sea, ¿quién va a hacer esto? El Dios de toda gracia, el que les llamó a ustedes, a ti en particular, Dios te habló a su gloria eterna en Cristo. ¡Qué hermoso, qué gloriosa verdad! Entonces, si Dios lo hizo así por el Evangelio, por la muerte de Jesús en la cruz, nos ha llamado a su gloria eterna. Ese mismo Dios que nos ha llamado, después de haber sufrido un poco de tiempo, les perfeccionará, les afirmará, les fortalecerá y les establecerá. A Él sea, pues, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, qué hermoso, hermanos. Yo sé que es difícil, ¿no? A veces, no sé si les dije al principio, pero me da mucho gusto saber que se estuvieron reuniendo, que estuvieron congregándose. Es algo hermoso. Nosotros acá no nos hemos podido congregar todavía. Es una prueba que hemos estado teniendo en estos tiempos. Pero es hermoso saber que a pesar del sufrimiento que podamos tener en la tierra, Dios nos promete estas cosas tan hermosas, ¿no? Que nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. El mismo Dios que nos llamó a la gloria eterna en Cristo. Entonces, ya para finalizar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la aplicación? Si el servicio, el sufrimiento, los acechos, las promesas, etcétera, son principalmente para la gloria de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos toca? Nos toca no desistir, nos toca mantenernos pegados al Señor. Dios nos va a fortalecer para poder sobrellevar el sufrimiento. Tenemos que ser pacientes, hermanos. Tenemos que perseverar en la fe. Entonces, voy a hacer nada más un resumen rápido de lo que ya hablamos. Los siervos del cuerpo debemos de cumplir con nuestra función de manera alegre, con amor, sin buscar ganancias deshonestas y sin desear poder o control. Cuando vayas a servir al Señor, ora. Dile al Señor que cuide tu corazón, que lo proteja, que le permita a tu corazón hacer las cosas de manera que glorifiquen al Señor y que sean con la motivación que le glorifique a Él, ¿sí? Que le dé honra, que tu corazón le dé honra. No tanto tus acciones, aunque también son importantes, pero si tus acciones son buenas y tu corazón tiene una motivación incorrecta, las acciones no sirven de nada. A lo mejor se ven bonitas y a lo mejor hasta puedes impresionar a otros cristianos, a otros hermanos, y a lo mejor hasta unos que no son cristianos también los impresionas. Pero el Señor ve tu corazón, el Señor lo conoce perfectamente bien y puede decir, Aldo no me está sirviendo de una manera genuina, me entristece. Entonces, hagámoslo de una manera genuina, hermanos, porque al Señor no le podemos esconder nada. Él conoce exactamente nuestro corazón. Entonces es una cosa, ¿no? Es un punto. El otro punto es, todos los hijos de Dios debemos de convivir con humildad. Convivir con humildad. Recordemos que esa es la base bíblica para las relaciones interpersonales, y al aplicar la humildad, nuestras relaciones siempre serán fructíferas y glorificarán al Señor. Entonces hay que ser humildes unos con otros. ¿Por qué? Porque ya fuimos perdonados por Cristo. A mí el Señor me perdonó todos mis pecados, todos me los perdonó. Entonces yo puedo perdonarle unos pocos a algún hermano por ahí que se esté portando de una manera que no me gusta mucho. Yo lo puedo hacer porque yo ya recibí un gran perdón de parte de Dios. Ok, entonces el otro punto es, somos soldados de Cristo, echemos nuestras ansiedades sobre Él y estemos siempre alertas. Que no nos agobie el sufrimiento presente, pero no seamos ingenuos
en cuanto al poder y las intenciones del adversario, hermanos. Estamos siendo acechados por Satanás. Estemos listos para luchar, pero con nuestras ansiedades en el Señor. ¿Y cómo nos preparamos para luchar? Leyendo la palabra y orando, ayunando y estando unidos como iglesia, fuertemente. Que las ofensas que podamos darnos unos a otros no nos separen. Hay que ser humildes porque la humildad nos lleva a la unidad. Estemos siempre conscientes del poder de Dios, siempre conscientes del poder de Dios, hermanos, y de nuestra meta principal de perseverar hasta aquel día y buscar darle adoración con nuestra vida entera. Entonces hay que estar siempre, hermanos, alertas, listos para servir al Señor, con nuestras ansiedades sobre Él y dándole gracias constantemente, diariamente, por su sacrificio en la cruz y viviendo el Evangelio. Perseveremos en la fe y Dios ha prometido que Él nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido realmente un placer y un gozo compartirles la palabra de Dios. Que estén bien. Vamos a echarle ganas, perseverando en la fe. Dios les bendiga.